8 días hicimos una sinopsis, hoy no la terminamos, hoy no voy a hacer realmente una sinopsis, voy como a dar una conclusión para que el Señor nos hable a nuestras vidas personalmente, como familias, como iglesia, que Él sea haciendo su obra, porque en esta vida que estamos viviendo en Cristo, Dios nos reunió en Él, es en Él. Cuando nos encontramos acá es la consecuencia de estar reunidos en Él. ¿Pero para qué? Para cada día entender un poco más de esa realidad, de esa verdad, de esa maravillosa vida gloriosa en la cual Él nos ha sumergido, y que realmente la podamos vivir, que realmente podamos andar en ella. Entonces voy a tomar algunos textos que hemos visto estas semanas, pero vamos a mirar otros elementos adicionales. Y quiero invitarlos a ir a Colosenses, capítulo 1, versículos 21 al 23, dice: y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y quería recordar este texto maravilloso porque nos recuerda de dónde nos sacó el Señor. Estábamos alejados de Él, enemistados con Dios, no queríamos saber nada de Él. De pronto algunas ya llevamos tanto tiempo caminando de su mano que se nos olvidó que en una época no queríamos ni siquiera saber de Él, y si queríamos saber de pronto era de una religión, pero no de Él realmente. Entonces antes éramos alejados y enemigos de Dios. Antes nacimos, estábamos como nacimos, con una hostilidad hacia Dios. Pero ahora, por su misericordia, por su gracia, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por su llamamiento, porque no entendemos ese amor a pesar de lo que somos, ahora estamos reconciliados, no nosotros con Dios. Y esto es de las verdades que estas semanas nos tienen que dejar. No es que nosotros estemos reconciliados con Dios, es que estamos reconciliados en Cristo. Al estar en Cristo, al estar sumergidos en Él, al estar en el Logos eterno, al estar en quien se hizo carne, es que estamos reconciliados con Dios. Primero que tenemos que recordar, nosotros no podemos reconciliarnos con Dios. Es más, Dios no nos reconcilia directamente con Él. ¿Sí? ¿Lo entendimos? Nosotros no nos reconciliamos directamente con Dios, ni Dios nos reconcilia directamente con Él, porque Él tiene un solo Hijo, se llama el Logos eterno, Cristo, el Mesías, y es en Él que estamos reconciliados con Dios, y ahí sí somos hijos. Él no nos invita a que nos relacionemos directamente con Él, sino que nos relacionemos en Cristo con Él, con Dios. Y eso es maravilloso, porque si fuera por nosotros no podríamos nunca hacerlo. Nuestra naturaleza no permite
que nosotros nos acerquemos a Dios. Somos pecadores, caídos, separados de Dios. No podemos acercarnos a Dios, es imposible. Pero Dios nos presenta a su Hijo, al Logos, para que en Él, al resucitar en Él, estemos reconciliados con Dios. ¿Y por qué solo en Él? Porque en el Hijo habita toda la plenitud de Dios. No era un hombre que solamente vivió 33 años en la Palestina de primer siglo, no, ese no era Jesús. Jesús está desde antes de todo y hasta después de todo, está por encima del tiempo y del espacio. Pero durante 33 años se tabernaculizó, hizo su tienda en un cuerpo humano para acercarse a nosotros y mostrarnos el plan perfecto de Dios. Antes hablaba Dios por los profetas, pero ahora nos habla en Cristo. Ese es el idioma de Dios, en Cristo. Y en ese Hijo habita toda la plenitud de Dios, todo completo en Dios. ¿Y qué pasa? Por medio del Hijo, por su muerte, hay reconciliación con Dios. No puede haber una reconciliación directa. Si nuestra relación con Dios, nuestra reconciliación con Dios dependiera en un 99.999999999% del Hijo y un 0.00000000001 de nosotros, no nos reconciliaríamos. No sería posible. Todo depende de Él. Es por medio del Hijo que hay reconciliación con Dios, solo por medio de Él. Y como lo acabamos de leer en esos 3 versículos de Colosenses, en Cristo permanecemos firmes y constantes en la fe. No nos movemos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. Nosotros no podemos permanecer firmes. No podemos estar en la fe por nuestra cuenta, por mucho esfuerzo que hagamos. No es posible. Pero sí es posible habitando en Cristo, habiendo resucitado en Él, porque es Él el que va haciendo la obra, es Él el que va haciéndose más latente, más presente en nuestras vidas. Evidente, gracias, más evidente en nuestras vidas. Y es Él el que nos hace estar firmes y constantes en la fe. Vamos a otro texto más adelante. Estamos, recordemos, haciendo conclusión como unas generalidades, algunas importantes que consideré que era necesario repasar. Colosenses 2, 9 y 10. En Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes han sido hechos completos al estar en Él, quien es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces, ¿qué características tienen los que andan en Cristo? Sí, y están completos, exactamente. Habita toda la plenitud y están completos. Miren qué maravilloso lo que nos dice Dios, el Señor, en la Biblia. Al estar en Cristo, en quien habita toda la plenitud. Entonces, Cristo es la plenitud de Dios y quienes han resucitado en Él tienen toda la plenitud que alguien pueda disfrutar. Además, quienes andan en el Hijo están saciados en Él. Si tenemos al Hijo, lo tenemos todo. Habitamos en quien lo llena todo. Por eso, quien está en Cristo, aunque tiene las mismas necesidades de cualquier otra persona que
que habita a este lado de la eternidad, tiene hambre, se cansa, se enferma, la plenitud, lo que lo hace pleno, lo que le da el gozo, lo que le da la paz, no son las cosas de este lado de la eternidad. Son necesidades normales, pero no depende de llenar sus expectativas, de estar sano o de estar en una situación financiera cómoda para estar pleno. Eso no es lo que lo hace pleno, porque quien lo hace pleno es en quien Él habita, es en Cristo. ¡Qué maravilla! Vengan a mí, dijo Jesús, todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar, porque yo soy la plenitud. No dijo, vengan y cumplan con toda la ley judía. No dijo, vengan y organicen una nueva religión en torno a los milagros que yo hago. ¿Vengan a quién? A mí. A mí. Él es Él quien da la plenitud. Una historia que la tocamos por encimita cuando estábamos comenzando esta serie. Esta semana, en estas 2 semanas, la he tratado con 5 personas diferentes. Entonces hay que recordarla, porque yo creo que nos habla mucho y todos conocemos esta historia, y además pues ya la tratamos acá hace unos días. Es Evangelio de Juan, capítulo 3. Del 1 nada más vamos a ir hasta el 8, aunque se extiende por todo el capítulo 3. Dice así: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. ¿De quién vamos a hablar? No. A ver, ¿de quién vamos a hablar, Germán? De Cristo. Siempre el tema es Cristo, siempre. Entonces, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso de los fariseos. Aquí en esta escena, pues, hay llamémoslo un actor de reparto. No es el personaje principal, es un actor de reparto que se llama Nicodemo, que tiene una característica: es un líder religioso, es una persona reconocida. ¿Y es reconocido por qué? ¿El qué es? Y fariseo, exactamente. Y los fariseos eran personas que realmente eran muy apreciadas, eran muy reconocidas, eran personas que cumplían la ley, y cuando las personas lo veían, nosotros tenemos una connotación negativa de los fariseos por los dichos que decimos, pero cuando un judío veía a un fariseo, decía: yo quisiera ser como él, qué bonita vida la de él, es un hombre que ora mucho, es un hombre que da limosnas, es un hombre que va al templo 3 veces al día, es un hombre que va a las diferentes vigilias, es un hombre que da sus diezmos cumplidamente, que cumple rigurosamente con todo. Yo quisiera ser como él, pero es que yo no tengo la disciplina para ser como ese fariseo, como estos fariseos. Yo quisiera ser como él, mirlo, tan ético, tan moral. Y sí lo eran. Eran personas muy éticas, eran personas muy morales, eran personas que realmente se esmeraban por hacer las cosas bien, aparte de la connotación negativa que tenemos, porque pues nosotros ya sabemos algo más, pero para los judíos eran personas realmente reconocidas y realmente valoradas. Dice que una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, la palabra rabí quiere decir maestro. Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. ¿Tenía razón o no tenía razón Nicodemo? Sí, claro que sí. Dios lo había enviado como su hijo, como el Mesías, y los milagros eran señales para mostrar quién era Jesús. Versículos 3 y 4 dicen así: Jesús le dijo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino
de Dios. ¿Qué no le dijo Jesús? No que le dijo, sino que no le dijo. No le dijo lo que los demás judíos le decían. No le dijo, qué bueno que cumplas con la ley. No le dijo, qué bueno que vivas una vida moral. No le dijo, qué bueno que ores mucho. No le dijo, qué bueno que ayunes. No le dijo nada de eso. No sé, la Biblia no lo dice. Si Nicodemo estaba esperando que un maestro que él veía como venido de Dios lo reconociera y le dijera, sigue así, vas muy bien. Pero Jesús, independientemente de las intenciones de Nicodemo, que no las sabemos, no lo felicita. Le hace un alto y le dice, hey, un momento, te aseguro que si no se nace de nuevo, no se puede ver el reino de Dios. Bueno, ¿y para qué quiere ver uno el reino de Dios? Ya cumplo con la ley, ya cumplo con todo, pues no hay problema. Y la razón es muy sencilla. Yo no puedo anhelar, yo no puedo querer, yo no puedo sentir que me falta algo que no veo. Nicodemo veía la ley, Nicodemo la cumplía porque era lo que veía, pero Nicodemo no veía el reino de Dios, por eso no lo podía anhelar, por eso no podía darse cuenta que su vida estaba carente del reino de Dios. No se puede anhelar lo que no se ve, pero para poderlo ver y en consecuencia poderlo anhelar, ¿qué hay que hacer? Nacer de nuevo. Tiene que haber algo que suceda sobrenatural, que no te lo va a dar Nicodemo, el ser cumplidor de la religión. Eso no te lo va a dar. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Hay cantidad de teorías acerca de por qué Nicodemo contestó así, pero como no sabemos exactamente la intencionalidad, simplemente vamos a conocer el versículo, la pregunta que le hace Nicodemo a Jesús. Y vamos a la respuesta de Jesús, porque el personaje, recuerden, principal es Jesús. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Y aquí voy a hacer una acotación rápida, aunque ya lo hemos explicado, este texto ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Nicodemo, ¿qué conoce? O sea, ¿en qué medio se mueve? Cultura judía, y conoce la religión judía. Por lo tanto, estas palabras del agua y del Espíritu tenemos que entenderlas como la entendería un judío, no como la entendería un cristiano. Un judío iría a algunas palabras que están en Ezequiel, donde se refiere a lo que va a hacer el Espíritu Santo, que va a lavar los corazones de las personas, que va a traer un agua sobre las personas y las va a limpiar. Y eso es lo que entiende Nicodemo en este momento. ¿Qué es lo que está diciendo? Llegó el tiempo en que llegó la limpieza que Ezequiel nos había anunciado en el Antiguo Testamento, el tiempo del agua y del Espíritu. Él es judío y él conoce las Escrituras al derecho y al revés y está entendiendo lo que dicen las Escrituras. Es más, el Nuevo Testamento ni siquiera estaba escrito y todavía no había sucedido lo que iba a suceder más adelante. Entonces a esto se refiere. Cierro el paréntesis. El ser humano, dice el versículo 6, solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿Estás hablando de volver al vientre de tu madre? Así lo pudieras hacer. Cuando volvieras a nacer, ¿nacerías cómo? No, pero leamos el versículo.
como ser humano. Así pudieras volver al vientre de tu madre, Nicodemo, y volvieras a nacer, nacerías como otra vez como un simple ser humano, porque yo me estoy refiriendo a nacer ¿de qué? Del Espíritu Santo. Es algo diferente, Nicodemo, no te equivoques. No tiene que ver con volver a nacer como ser humano. Y esto es maravilloso y ahorita lo retomamos. Versículos 7 y 8. No te sorprendas de que te dije que tienes que nacer de nuevo. ¿Ustedes se dan cuenta que Jesús no dice tienes que ser mejor persona? Que Jesús no le dice tienes que esforzarte por ser más moral, tienes que hacer un esfuerzo adicional para que no ayunes solamente una vez a la semana, sino a diario. No le dice tienes que ser un mejor Nicodemo de lo que has sido hasta ahora. Dios, por el nuevo nacimiento, no nos hace mejores personas. No es así. Porque si fuéramos mejores personas de lo que somos antes de nacer de nuevo, pues seguiríamos cargando todo aquello que nos hace enemigos de Dios. Por eso nos tiene que matar y nacer de nuevo. No nos hace mejores, nos hace otras personas que rompen ese primer nacimiento para ahora vivir un nuevo nacimiento. No te sorprendes de que te diga tienes que nacer de nuevo. Todo lo que has hecho hasta ahora ha sido bueno para la sociedad, ha sido bueno para los judíos, te has portado bien, le has dado a los pobres muy bien, pero de eso no se trata. Hay que nacer de nuevo. Y dice el versículo 8, el viento sopla por donde quiere y oyes el ruido que produce, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso mismo pasa con todos los que nacen del Espíritu. ¿Quién se mueve como el viento de un lado para otro que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va? Quienes nacen del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya no los controla las ideas humanas, ya no los controla la sociedad, los valores de este mundo, ya no los controla la ética de este mundo ni una religión. Se mueven de un lado para otro. ¿Pero por qué cambió? ¿Qué sucedió? Si esta persona actuaba de cierta manera y ahora parece un viento libre que se mueve de otra manera, ya no está amarrado a ese pecado, ya no está atado a ese vicio, ya es una persona más generosa, ya es una persona que su vida es diferente. ¿Qué pasó? Y de pronto la persona puede decir, ni yo mismo lo sé. Dios me mueve como el viento de un lado para otro de una manera que yo no entiendo. Algo pasó, pero ya no soy la misma oruga de antes, ahora soy una mariposa que el viento mueve de un lado para otro. Nadie sabe, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Unas preguntitas. ¿Cómo se desarrollaba la vida de Nicodemo?
antes del encuentro con Cristo? Una vida religiosa. ¿Qué era lo que más le interesaba a un fariseo, a Nicodemo? Cumplir con la ley, ser reconocido. Más adelante Jesús se los dice, ser reconocido. ¿Qué le faltaba a Nicodemo? Nacer de nuevo. ¿A qué olía Nicodemo? A muerte, dicen acá. ¿A qué más podría oler Nicodemo? A corrupción, a religiosidad, a pecado. ¿A qué más olería? ¿A qué? A vanagloria. Olía a generosidad también, claro que sí. Sí, también olía a todas esas cosas que ustedes dijeron, pero también había cosas que desde afuera se podrían percibir como un aroma agradable de pronto. Hoy vamos a este tema, aunque ya vamos por la mitad del tiempo, pero vamos a hablar de fragancia. Fragancia. Y vamos a seguir un poquito más con Colosenses antes de ir al texto en el cual quiero aterrizar en esta mañana. Colosenses 3:1 dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y la pregunta: ¿cómo evidencian su nueva naturaleza quienes han resucitado en Cristo? Mirando las cosas de arriba y no las de la tierra. ¿Será que una persona que no ha resucitado con Cristo puede buscar las cosas de arriba? No es posible. Recuerden lo que les dijo Jesús a Nicodemo: así todo esto lo hayas hecho para Dios, tu mirada está en las cosas de la tierra, está en las leyes, está en el cumplimiento, pero tienes que nacer de nuevo. Entonces, estamos escondidos con Cristo en Dios. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Estamos escondidos con Cristo en Dios. Si estamos escondidos con Cristo en Dios, entonces no hay que crear una espiritualidad artificial. Si estamos en Él, si ya hemos muerto con Él, si ya hemos sido sepultados con Él y hemos resucitado con Él y en Él, pues Él va llevando nuestra vida, y todo lo que procede de esa vida en Él es natural. Entonces no vamos a orar como Nicodemo, sino vamos a orar como Pablo. ¿Sí ven la diferencia? No es no orar, es la diferencia que hay. No como un acto religioso para poder sentirme bien, sino porque mi relación en Cristo y escondido con Cristo en Dios es tan real que oro, porque es ese resultado, es esa evidencia, es eso que brota naturalmente de mi vida en Cristo. Ya no voy a tener una vida de reuniones religiosas porque quiero sentirme bien delante del Señor o delante de otras personas o delante de mí mismo porque soy un buen religioso, sino porque me alegra exaltar el nombre del Señor con mis hermanos en la fe y encontrarme con ellos y darle la gloria a aquel que vive para siempre. Pero es el resultado de estar en Cristo. Ya no hago lo que hacía Nicodemo, que iba al templo a cumplir con la ley, sino lo que hacían los primeros discípulos, que también iban al templo, pero no a cumplir con la ley. Iban a hablar de Cristo,
iban a ser capacitados por los apóstoles, iban a disfrutar de su nueva vida en Cristo. Y eso es una maravilla que solamente pueden vivir y disfrutar todos aquellos que están en Cristo, que han resucitado con Cristo. Vamos a otro versículo, Efesios 2:10. Porque somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas? Las que hace Cristo a través de nosotros. ¿Y cuándo las preparó? Desde antes de la creación, desde la eternidad. Recuerden que Cristo, que el Verbo, no está sujeto al tiempo ni al espacio. Él está por encima del tiempo y el espacio. Estuvo sujeto al tiempo y al espacio 33 años, pero Él, el Logos, no está sujeto al tiempo y al espacio. Entonces, como Él está por fuera del tiempo y el espacio, Él preparó esa vida en Él que iban a tener todos aquellos que habitaran en Él. Y ya lo habíamos hablado hace unas semanas. No se trata de un listado de prácticas. No se trata de que como ahora yo estoy en Cristo, entonces voy a hacer, cumplir con un ministerio, cumplir con una labor social, cumplir con, unas disciplinas espirituales, porque si lo vemos de esa manera, estamos regresando a la ley, estamos regresando al judaísmo. Se trata de que Él naturalmente y de una manera, en esa relación espiritual, nos va guiando a que Él sea evidente en nuestras vidas, y posiblemente sí va a ser un ministerio, y posiblemente sí va a ser una obra social, y posiblemente sí va a ser unos tiempos de oración o de ayuno o de vigilia, sí, pero no como un listado que tengo que cumplir, sino como lo que Él está haciendo en mí y que se expresa a través de esas situaciones, de esas circunstancias y de esas obras que Él preparó de antemano para que habitáramos, viviéramos en ellas. Volvamos al versículo 10 de Efesios 2. ¿Qué entiendes de la verdad, creación de Dios, creados en Cristo Jesús? Exactamente, exacto, muy bien, muy bien. Nacemos en Él cuando hemos sido crucificados y resucitamos en Él, nacemos de nuevo, pero ya nacemos diferentes, porque ya nacemos como una creación de Dios, pero no es una creación como, no, es que Dios creó los pajaritos, Dios creó las estrellas, sino creados como en Cristo Jesús, aunque todo fue creado en el principio en Él, ¿no? Pero nuevamente estamos creados como en el principio, en Cristo Jesús. Entonces, y esto ya con esto vamos culminando, no se trata de seguir un listado de obras que encontramos en la Biblia, porque eso es volver a la ley. Sí, si ustedes toman los últimos 3 capítulos de Efesios, ahí van a encontrar una cantidad de comportamientos en los cuales andan los que están en Cristo Jesús y que los evidencian. Y yo alguna vez se los leí, pero bueno, les voy a leer 2 o 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes como corresponde a los santos, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, bueno, etcétera, etcétera. El que roba no robe más. Por acá dice otro, maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia, y oren en todo tiempo en el Espíritu. Estos son acciones reales, pero yo las puedo hacer como un listado. Tomo Efesios y comienzo, sí, yo hago esto, sí, yo hago esto, sí, yo hago. Pero eso no es lo que está diciendo el Señor a través de esta carta de Pablo. Lo que está diciendo es, quien ha nacido en Cristo, quien ha resucitado con Cristo y en Cristo, quien está en Él,
se evidencia porque su vida refleja esto que está aquí. ¿Sí notan la diferencia? Una es el resultado de la vida en Cristo y otra es yo quiero ser cristiano, por lo tanto yo me esfuerzo en cumplir con esto. Y sí, se puede cumplir, pero de eso no se trata. No se trata de cumplir, no se trata de deber hacer, no se trata de tener que hacer, se trata de que se evidencia, de que se muestra, de que lo que Cristo, en el cual habitamos, está actuando en nuestras vidas, se muestra naturalmente en nuestras vidas. No se trata de imitar la vida de Jesús, de decir, ¿qué haría Jesús en estas circunstancias? Porque volvemos a lo mismo, estamos nosotros diciendo cómo debemos vivir la vida. Se trata de que Él mismo, porque estamos en Él, va a actuar. Es decir, ¿por qué vamos a preguntar cómo actuaría si yo estoy en Él? ¿Cómo actuaría Omar en estas circunstancias? ¿Yo me tengo que preguntar eso? No, yo soy Omar. Pero si yo estoy en Cristo, no tengo que estar preguntando eso. Sencillamente, el Señor va obrando, y en la medida que yo voy menguando, en la medida que me voy dejando matar por Él, se va evidenciando, se va expresando Jesús. Y no es andarme preguntando, ¿qué haría Jesús en esas circunstancias? Sino, Señor, obra a través de mí. Tú eres el que sabes cómo yo debo negarme para que tú seas evidente en mi vida. No se trata de hacer, sino de estar en Él. Quien ha resucitado con Cristo es creación de Dios, creado en Cristo Jesús, y expresa, exterioriza, manifiesta la vida que proviene de Él. Que el Señor nos ayude a expresar lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Habitamos en Él y Él simplemente quiere que matarnos para que salga, brote de nosotros lo que Él quiere hacer, lo que está haciendo en nuestras vidas. Dejémonos matar por Cristo, dejémonos matar cada día para que Él sea más evidente. Necesitamos morir, empezando por mí, necesitamos morir cada día. Tomar la cruz es morir, no son dos palos cruzados, es morir. Cuando alguien lo subían a la cruz, no lo subían, lo dejaban 20 minutos, mire, para que se porte bien la próxima vez, y lo bajaban y lo dejaban seguir viviendo. ¿Hasta cuándo estaba esa persona en la cruz? Hasta que muriera. La cruz es muerte, no es un castigo, no es el vecino que me hace la vida imposible. No, la cruz es muerte. El Señor nos lleva a la cruz para matarnos, para que Él se haga evidente en nuestras vidas. Voy a leerles un texto que es hermoso para todos nosotros, los que hemos nacido en Cristo, los que hemos muerto en Cristo, hemos sido sepultados en Cristo y hemos resucitado con Cristo. Está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 15 al 17, está escrito en el tablero de afuera. Dice así: nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. ¿A qué huele quien ha nacido de nuevo? No, a fragancia no. ¿A qué? A Cristo. A Cristo. Imaginen, yo trato de imaginar que Dios se acerca
y me huele. Y no huele el pecado, todas mis falencias, todo lo desastroso que soy yo. No huele toda esta terrible humanidad que hay en mí, huele a Cristo. ¿No les parece maravilloso que cada uno de nosotros puede decir, cuando Dios me huele, no huele toda la podredumbre que hay en mí, huele a Cristo? Es hermoso. Pero miren lo que dice a continuación, para que estemos tranquilos, para que vayamos por este mundo en paz. Pero esa fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. ¿Dios cómo nos huele? ¿A qué le olemos a Dios? A Cristo. Pero no le olemos igual a los demás. Una cosa es como le olemos a Cristo y otra cosa es como nos huelen los que nos rodean. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Nos van a rechazar, se van a burlar de nosotros, nos van a cerrar las puertas, nos van a insultar. Y a veces las personas ni siquiera entienden por qué hacen eso con nosotros, pues porque les olemos a muerte y condenación. Pero ¿por qué yo le caigo mal a esta persona si yo no le he hecho nada? Porque aunque esa persona no se dé cuenta, yo le huelo a muerte y a condenación. Y me va a detestar y los va a detestar, iglesia. Así que gócense cuando le huelan mal a los que se pierden. Digan, Señor, pero a ti te huelo a Cristo. A ti te huelo a Cristo. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. Qué hermoso. Ay, por eso es que algunos dicen, yo no me pierdo encontrarme con mis hermanos en el grupo en casa el domingo porque me huele rico. De pronto no lo hemos pensado de esa manera, pero ahora entendámoslo, es que nos olemos rico. Nos gusta estar juntos. Qué perfume tan agradable cuando los hermanos están juntos. Qué alegría. Después hace una pregunta, ¿quién está calificado para semejante tarea? Y dice, cuidadito, ¿no? Nosotros no somos como muchos que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados por Dios y en la presencia de Dios. Entonces, mientras estemos en la palabra, mientras caminemos en la palabra, mientras proclamemos la palabra, seguiremos oliendo a Cristo para Dios. Seguiremos siendo perfume para nuestros hermanos. Y que los demás les olamos feo. ¿Qué podemos hacer? Que les olemos a muerte y a condenación. Y no les vamos a gustar. Pero esa es la vida del cristiano desde el primer siglo y será hasta que Jesucristo vuelva. Preocupémonos, porque cuando Dios nos huela, le olamos a Cristo. Terminamos con esto. No se trata de hacer, sino de estar en Él. Expresarlo, manifestarlo. Y atención, que con esto terminamos. Miren por favor la pantalla. Ser la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Que el Señor nos mate cada día para que seamos esa fragancia deliciosa de Cristo que sube hasta Dios y que sigamos oliendo delicioso para nuestros hermanos y nos gocemos cuando nos encontremos para hablar de Él, para proclamarlo a Él y para que su palabra sea viva y real
y espacio real en nuestras vidas. Amén. Oramos.